Señor fiscal, su acreditación. Sí, señor magistrado, muy buenos días. Muy buenos días con los sujetos procesales enlazados. Por el Ministerio Público, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba, 73279, casilla electrónica. Gracias. La defensa. Muy buenos días, señor juez, representante del Ministerio Público, la abogada Kelly Manayaya Senjo, con registro de ICAL 3546 y demás datos que ya obran en audiencias precedentes. Muchas gracias. Bien, está ya autorizado por varias instalación de la presente sesión. Vamos a escuchar los alegatos de la abogada defensora. Sí, con su venia, señor juez. Señor juez, debo iniciar mi alegato observando cómo imputar adecuadamente el contexto de violencia familiar exigido por el artículo 122-B del Código Penal. Señor juez, nuestra Corte Suprema de Justicia de la República, bajo el expediente 1733-2019, a cargo del juez Juan Valdivieso González, nos dice claramente que las agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, conforme a la estructura del tipo penal, este contiene un elemento normativo del tipo en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 122b del Código Penal. De allí, no basta constar el hecho que la lesión provenga de un miembro de la familia o en su caso lo haya realizado un hombre hacia una mujer, sino que además se tiene que verificar el contexto de violencia, sea esta doméstica o de género. Para delimitar el contexto de violencia, como bien lo establece el Acuerdo Plenario 1-2016/CJ-116, se debe de recurrir a la definición legal. De ahí que el contexto en la violencia contra la mujer o de género debe ser entendido como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación a las mujeres. Mientras que en la violencia doméstica hacia una integrante del grupo familiar se entiende a cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza, poder de parte de un integrante de otro del grupo familiar. El Ministerio Público, señor juez, no ha acreditado cuáles son esas relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Efectivamente, señor juez, el fiscal no ha acreditado en el decurso de este juicio el elemento normativo del tipo penal, en este caso violencia contra la mujer. Al no haberlo hecho, su tesis no debe ser tomada en cuenta. Asimismo, con respecto a la actuación probatoria, el perito ofrecido por el fiscal, el cual se ha ratificado en este juicio oral, el psicólogo a través de su informe psicológico número 148-2019, realizada la supuesta agraviada, el cual concluye que existe afectación psicológica, no ha seguido, ha inobservado el manual de procedimientos criminalísticos, la guía de evaluación psicológica del Ministerio Público, toda vez que adolece de indicadores clínicos validados, confiables, de test psicológicos para determinar si hubo afectación o no. Señor juez, todo perito oficial del CEN o del Ministerio Público, para llegar a sus conclusiones o recomendaciones, demuestran indicadores clínicos, test psicológicos, y en la pericia no se observa en ninguna parte de su contenido. Hay ausencia de tales indicadores para validar si efectivamente ha existido afectación. Solo existe anamnesis, el relato. Entonces, no solo contraviene a instrumentos preestablecidos como es el manual de procedimientos, sino que frente a un relato, lo que se indica, lo que narra una supuesta víctima se debería transcribir literalmente y dar por cierto. Un absurdo, señor juez. De manera que, si no se utilizó los instrumentos científicos y técnicos en la pericia, esta no es idónea y le resta valor probatorio.
Asimismo, señor juez, en la pericia hecha por el psicólogo y ratificada en este juicio oral realizada, contenida en el informe psicológico 151-2019 de fecha 17 de abril, quien es el hijo de la agraviada y que también supuestamente ha sido víctima de violencia, quien a su vez corrobora la versión de su madre, la agraviada, arroja 0. Repito, 0. Es decir, no hay afectación psicológica, no hay violencia. Por lo tanto, aquí tenemos, señor juez, un contraindicio, un elemento más para que mi patrocinado sea absuelto de este proceso. ¿Se ha probado con elementos periféricos que mi cliente haya participado en este ilícito penal? No. ¿Se ha probado a través de testigos haber observado que mi cliente tuvo participación, que ejerció violencia? No. ¿Existe alguna cámara de audio o video donde se aprecie la participación del hecho delictuoso de mi patrocinado en el hecho de violencia? No. ¿Existen pruebas de cargo válidas y suficientes? La respuesta es no. No existe tampoco testigo directo o indirecto que corrobore la versión de la supuesta agraviada. Al contrario, pues a su despacho la defensa técnica solicitó la presencia de testigos directos que sí corroborarían la versión de mi cliente, que jamás sí hubo insulto alguno, violencia psicológica, pero su despacho no lo consideró pertinente. Ahora bien, resulta necesario, señor juez, tener presente el acuerdo plenario 2/2005, el cual refiere la sindicación en el proceso penal debe empezar por la ausencia de incredibilidad subjetiva, que debe ser entendida como la semblanza verbal de los hechos, una que no se encuentre maculada de sentimientos revanchistas o cuestiones de índole personal, que pudieran haber sido enervadas al ser víctima de cualquier tipo de ilícito. Señor juez, sí existen sentimientos revanchistas de odio, pues fíjese, tal como ha declarado mi cliente en este juicio, la agraviada alquilaba su bien inmueble, allí vivió y se retiró de su propiedad sin pagarle 11 meses producto de la renta, del alquiler, de la merced conductiva. Señor juez, la defensa técnica considera que esta denuncia obedece a una estrategia por no cumplir sus obligaciones contractuales. Asimismo, señor juez, pese a haber sido válidamente notificada la supuesta agraviada, a efectos de que brinde su declaración en este juicio oral hasta en 3 oportunidades y con los apercibimientos respectivos jamás acudió. Pero lejos de su renuencia en concurrir a este juicio, el fiscal no ha cumplido con los elementos demostrados con argumentar en su teoría del caso el elemento normativo del tipo penal. Así como del debate probatorio existe ausencia de medios probatorios que vinculen a mi cliente con este ilícito penal. Estamos frente a una total insuficiencia probatoria y la sustento porque el fiscal ni en la acusación escrita, ni en el alegato de apertura, ni en el alegato de clausura corrobora su teoría que existió violencia. Por los argumentos antes señalados, la defensa técnica solicita la absolución de los cargos formulados en contra de mi patrocinado, pues para que el estado de presunción de inocencia sea desvanecido, se requiere haber superado el umbral de suficiencia probatoria. Esto implica que el principio de presunción de inocencia prevalece cuando las pruebas no son suficientes y concluyentes, según lo establece el artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 14, inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 2, inciso 24, literal E, de nuestra Constitución Política del Estado, que exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias.